La verdad del Evangelio ha sido marginada. Cuando menos acordamos, empezamos a vivir para nuestra gloria, no para la de Él. Este libro maravilloso de la Biblia es la biografía de un ser supremo, creador de todo, el dueño de todo, del soberano rey, de reyes y señor de señores. Acuérdate, amiga y amigo, hermana en Cristo y hermano, que el contexto del libro de Génesis tiene aquella historia de Israel, aquellos judíos que habían salido de Egipto. Cuando Moisés, con la ayuda de Dios, fue usado allá en Egipto, y después de 430 años para ser más exactos, dice la Biblia, que estuvieron los judíos allá en Egipto cuando fueron liberados. Después que ellos salieron de Egipto, el Señor los llevó al desierto por 40 años. Y ahí en el desierto el Señor les dio el Pentateuco, la Torá, las instrucciones. La palabra Torá, que viene traducida ley, significa instrucciones de Dios. Entonces el Señor usa a un hombre llamado Moisés, que había sido capacitado en la cultura egipcia. Muchos eruditos llegan a la conclusión que Moisés fue un arquitecto, fue un hombre de números, porque tú lo ves como Dios le da las medidas de la tienda del tabernáculo, como él también hizo los censos en el libro de Números. Entonces, era un hombre que bregaba con números. Pero también Moisés fue un general, fue un hombre preparado, fue capacitado, fue educado en las mejores universidades de Egipto en aquel tiempo, cuando el imperio egipcio pues tenía el dominio en todo el mundo. Ahí creció Moisés en esa cultura, pero también en su niñez fue instruido por su madre. Su madre se encargó de enseñarle los principios, de enseñarle del verdadero Dios que ya se había revelado en Abraham, en Isaac y en Jacob y en José, que fue el que terminó allí en Egipto. Dice la Biblia que llegaron en la época de José como 75 personas, y ahí se multiplicaron en esos 400 años que estuvieron los judíos. Así que la historia de Génesis, cuando la Biblia nos está presentando al supremo creador, al creador de los cielos y de la tierra, Moisés, así como este servidor está aquí en medio de esta montaña, rodeado de nieve, Moisés, dirigido por el Espíritu Santo, guiado por Dios, Dios le da a Moisés esta maravillosa historia de la creación. La historia veraz, para que el pueblo, aquel pueblo, querido amigo y amiga, que lo único que sabía hacer era ladrillo y edificios, construcción, porque venían pues de ser esclavos, conociera a su Dios. Ese es el propósito por el cual la escritura se da, para que el ser humano pueda tener una claridad de quién es Dios. Entonces Dios se da a conocer a través de las escrituras, y allí en el desierto Moisés comienza a hablarles. Esta enseñanza es sencilla porque no requiere tanta esta historia, mi querido amigo y amiga, es maravillosa porque solamente requiere que le pongamos atención y humildad. Y Moisés comienza a contarle a aquel pueblo, a decirle: oye Israel, en el principio creó los cielos y la tierra. Esto pega fuerte en los paradigmas, y esto sacude los paradigmas que traen ellos formados, como todos nosotros. Imagínate, por un momento ellos pensaban que Faraón era el hijo del sol,
Raat, y que Faraón se creía el todopoderoso, y todas las deidades falsas en Egipto que veneraban los egipcios, y que ellos decían que tenían poder, y que de todos esos dioses falsos con D minúscula, los egipcios tenían el dominio y tenían su prosperidad. Entonces los judíos están aquí ahora en el desierto. Ellos contemplaron el poder de yo soy, las plagas, pero todavía había duda. Y esa duda hay que combatirla con la verdad. Entonces hay un trasfondo en los judíos que ellos necesitaban la verdad. Ellos necesitaban la verdad para ser libres. Libre de todas aquellas cosas, aquellos conceptos que tenían. Y en ese contexto es como llega la escritura. En el desierto, ahí, apartado de la civilización egipcia, con pueblos idólatras al lado, rumbo a la tierra prometida que Dios revela también, que fluye leche y miel. Ahí le da la instrucción y aparece los primeros capítulos de este libro maravilloso de la Biblia. La revelación del creador de todo, del universo, de todo lo que existe y del género humano. Pero también ahí aparece la creación del hombre sin pecado y la mujer, y aparece la caída del hombre, la destrucción del hombre, la separación del hombre de Dios. Entonces es maravillosa la Biblia está completa. La Biblia, querido amigo y amiga, cuando tú la comienzas a leer con humildad, porque la Biblia, como este es un libro maravilloso, este es una palabra viva, cuando tú la comienzas a leer con objetividad y tú le pedís al Creador que te hable, que te guíe, que te revele todas aquellas cosas que tú no las comprendes, de repente entras en un ambiente maravilloso, porque toda esta palabra la comienzas a percibir, y esta palabra va entrando en tu corazón y tu fe va incrementando de tal manera que llegas a confiar en Dios, a poner tu fe en Jesús para la salvación en primer lugar. Y luego te vuelves un hijo, una hija que procuras obedecer, querés agradar al Dios de la Biblia. Nadie te lo impone. Los predicadores te hablan de la Biblia. Allá tú, si te dejas engañar, porque hay pues una gran cantidad de hombres y mujeres que realmente pues tampoco ellos conocen al Dios de la Biblia. Ellos se han inventado un Dios a su conveniencia. Y es nuestro deber como ser humano, y es nuestra responsabilidad de nosotros escudriñar realmente lo que creemos. Si lo que nosotros creemos está de acuerdo a lo que dice el libro sagrado, o simplemente creemos algo que nos han contado. Hace años, hace ya más de 2 décadas, comenzó una sensación en mí por descubrir lo que me habían enseñado mis abuelos, lo que me habían enseñado mis tíos, tías, mis amigos y amigas, en cuanto a lo que es la religión. Me habían enseñado buenos principios, buenos valores. Hay valores, por ejemplo, de trabajar, me lo enseñó mi papá y mi mamá. Hay valores que me enseñaron en casa, como lo es respetar a los demás, respetar a los adultos, ayudar a las demás personas, servir. Todo eso son valores, principios que los aprendemos en casa. Pero además de todos esos valores, vinieron otros que tanto mi papá como mi mamá pues los habían recibido del abuelo o de la abuela, o de los maestros o maestras, en cuanto a la creencia. Entonces me enseñaron a invocar. Si yo tenía una necesidad y estaba en la montaña, yo tenía que invocar a un santo para que me ayudara
Ese era el protector de los que estaban en la montaña. Entonces hacíamos una plenaria o un rezo, como le quieras llamar, a ese santo. Entonces ya te lo enseñaron así, pues, y así comenzás a practicarlo. Luego, si estás enfermo, invocar a otro santo o santa. Y así sucesivamente, muchas cosas de esas se fueron acomodando. Pero llega el momento que yo me quedo pensando y digo, ¿será cierto esto que me han contado o será falso? Porque luego entonces está la Biblia. Y para descubrir todo eso y para aclarar mis pensamientos, me compré una Biblia y comencé a leerla. Entonces vamos a leer la Biblia. Y ahí me encontré con esta maravillosa historia del Creador, de Dios Todopoderoso. Entre más iba leyendo, más me iba dando cuenta que todas aquellas cosas que me contaron no estaban allí en la Biblia. Y al no estar ahí en la Biblia, se fueron cayendo, se fueron apartando. Y me fue gustando. Fui dándome cuenta de un Dios maravilloso que mandó a su Hijo Jesucristo a morir para rescatarme, para salvarme. Y así es como llegué a descubrir que muchas de las prácticas que hice en mi niñez y en mi juventud, en mi adolescencia, y que en algún momento las defendía de capa y espada, no tienen fundamento. Entonces viene un pensamiento a mí, una frase que yo escuchaba en mi pueblo que decía, y lo decían así, achí. Sabes, yo soy de allá de donde se usa ese cliché, achí. Entonces esta frase dice, achí. Si tu tío tomó veneno, quiere decir que tú, por ser tu tío, y como él tomó veneno, también tú vas a tomar veneno. Hazme el favor. Entonces, esa frase te está diciendo que seas sabio, que no cometas el pecado o el error que cometió aquel pariente. Tenés la libertad. Y te está diciendo, tenés la opción de tú evitar eso, porque si alguien optó por quitarse la vida, no quiere decir que tú también te vas a quitar la vida. Esa frase hizo eco en mí y me llevó entonces a decir, bueno, el hecho de que mi tía, mi tío, mi abuelo, mi abuela hayan creído así y ellos pensaron que esa era la verdad y ahora yo la descubro respetando a mi familia, respetando a mis amigos, respetando a mis maestros de la escuela, es mi deber, mi responsabilidad de desechar aquello que no tiene fundamento. Cada quien es libre. Y así fue que la palabra de Dios me liberó. Me liberó de los miedos, el miedo que tenemos cuando tú has crecido en la tradición es al rechazo, al abandono, porque los familiares te amenazan y los religiosos te manipulan y te dicen que vas a ser excomulgado y que si dejas la tradición, después no te van a recibir, que ya no tienes perdón y que no puedes jugar con esto, porque la tradición es la verdadera. Y hay un montón de cosas. Entonces eso te lleva a un momento que tú pues te encierras como un conejito asustado. Querido amigo y amiga, no hay cosa más horrible y espantosa vivir como un pequeño conejito asustado, afligido por lo que te dicen y realmente no es cierto. Solamente son palabras falsas sin poder, manipulación que te evitan que tú disfrutes a tu Creador. La religión no te provee el gozo
Porque cuando tú eres esclavo del pecado, la conciencia te golpea. Piensa por un momento. Tú eres tradicionalista. Tú vas a X denominación los domingos, tú te presentas, vas a misa. Pero luego, en la mediodía, en la tarde, tú ya estás en una discoteca, ya estás tú en un casamiento, ya estás en un cumpleaños bailando, tomando. Ya pasó todo. Usando el sentido común. Usando el sentido común. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Tú crees que eso es real? Lo que fuiste a hacer en la mañana no concuerda con lo que haces después. Porque en la mañana aparentemente, y te engañas a ti mismo, porque eso quiere decir que tú vas a adorar o a tu manera, a tu conveniencia, tú vas a darle una alabanza a un Dios que no existe, un Dios que no es puro, que no es santo, sino a un Dios que te tolera el pecado. Entonces caes en esa rutina y esa vida te gusta porque como tú puedes creer en un Dios que te bendice, que te ama, un Dios que te salva supuestamente también, pero no es un Dios santo, no es un Dios que te dice que el pecado pues es abominación. Entonces vienes tú después, como este es un Dios inventado, no tiene poder, tampoco hay temor, no hay respeto, porque es un Dios falso. Entonces, por esa razón es que la Biblia es importante, porque aquí no es que te lo cuentan, aquí es que lo lees, porque aquí Dios te revela el carácter y te revela a su Hijo cómo luce Él. Y Él también te revela a través de su Hijo amado Jesucristo cómo es la vida cuando se cree en el verdadero Dios. Fuera de Jesús están todas las falsas creencias que no tienen un modelo excelente, tienen un modelo ruin, un modelo que es el hombre. Y el hombre está cargado de pecado, está cargado, está plagado de... El hombre está plagado, querido amigo y amiga, y la mujer, de errores, de imperfecciones. Por eso es que nosotros, todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, siempre decimos, nadie es perfecto. Inclusive, todos lo decimos, yo no soy perfecto. Porque entendemos que no alcanzamos ese estándar de perfección. Solo uno se llama Jesús. Entonces, cuando tú crees en Jesús, no solamente Jesús viene a ser tu Señor y Salvador, sino que Él viene a ser tu modelo a seguir. Tu mirada del hombre se quita y se la pones a Jesús, y entonces comenzás tú a compararte con Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús salía el sábado después de celebrar a su Padre Celestial, y luego ya lo miramos, la historia nos cuenta que Jesús estaba en la discoteca, que Jesús estaba en el burdel, que Jesús estaba allá disfrutando el pecado. No encontramos eso. Nosotros encontramos a un Jesús, querido amigo y amiga, que en obediencia, un Jesús que practicaba la tradición judía, la cultura judía, pero a la misma vez tú vas a ver a un Jesús con temor a Dios, con reverencia a Dios, sirviendo a Dios. Sin embargo, nosotros, querido amigo, cuando lo que tenemos es una religión, ¿qué pasa? How you doing? Have a good day, man. Well, mis queridos amigos y amigas, aquí está el meollo del asunto. Por eso todos necesitamos a Jesús. A Jesús. Aquí el conflicto no es con los protestantes. Aquí el problema no es con los protestantes. Aquí el problema no es con los católicos, aquí el problema no es con los musulmanes, aquí el problema no es con los budistas, aquí el problema que todos nosotros tenemos es con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una situación difícil con Jesús? Bueno, número uno, Él nos confronta porque Él nos enseña que sí podemos vivir una vida en obediencia como hombres, porque Él es el hombre, 100% hombre, que nos modela.
Él es el postrer Adán. Entonces él nació en un pesebre humilde, despojado de toda hambre, de fama, de poder y de toda cosa que todo ser humano anhela. Entonces él nace en una familia pobre, humilde, José y María. Y para el colmo, para enseñarnos a nosotros su majestad, Jesús todavía nace en un pesebre para que nadie se lamente, el pobre no se lamente y diga, bueno, yo soy pobre, yo soy un maldito de Dios porque no tengo una cuna de oro, yo nací en una cueva. Bueno, aquí tienes a alguien que nació en una cueva y desde la cueva, mi querido amigo y amiga, comenzó a glorificar, a agradar a su Padre en obediencia. O sea, aquí tenemos al más grande, al dueño del universo, al heredero de todo, al santo, al más sabio, al más grande que Salomón. Ningún hombre puede competir con él, nadie. Él es el mejor gobernador y él es Dios, él es el Dios hecho hombre. Entonces, con la llegada de Jesús, los mitos y todo lo que es la mitología griega, la mitología egipcia, la mitología romana y la mitología de nosotros, todas las mitologías que existen en el mundo se caen. Porque ahora aparece alguien que no es la unión entre un hombre o un dios con una mujer, como lo enseñan en la mitología griega, cuando te hablan de todos estos superhéroes. No, aquí te hablan de un ser humano que es engendrado por el Espíritu Santo y que tiene dos naturalezas. Tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana. Como divino, Él viene para revelarte de una vez y para siempre cómo luce el Dios verdadero, para disipar la mentira de la humanidad, para quitar los mitos. Y que ahora ahí está la verdad. Esa es la verdad encarnada. La verdad así, concreta. Ya no es la verdad simplemente como un pensamiento, como una idea, sino que es una persona. ¿Cómo luce la verdad? Como una persona llamada Jesús. La vida. Él es la verdad y la vida. Él es la realidad. Entonces ahí comienza a caerse todo el invento del hombre y la mentira. Por eso es que cuando aparece Jesús es una amenaza para el sistema del humano. Llega Jesús, que había sido revelado por todo el Antiguo Testamento, pero cuando Él llega, entonces todos aquellos imperios creados por el hombre, inventados por el hombre, el monopolio de las religiones sin fundamento, colapsa con la llegada de Jesús. Y tú lo sabes, que hasta el día de hoy el mundo tiene que arrodillarse delante de Jesús. Y tú vas a escuchar aquella frase que dice, antes de Jesús y después de Jesús. Antes de Cristo y después de Cristo. La historia de la humanidad en los tiempos. Eso te está dando un mensaje y te está diciendo que nadie tiene ese poder para cambiar los tiempos. Aquí está la piedra de tropiezo. Entonces, como nosotros somos religiosos, tradicionalistas, cuando nos encontramos con Cristo y venimos nosotros así, con un gran costal de práctica, de rituales, venimos así porque la abuela, el abuelo, el maestro, el amigo, nos fue poniendo creencias y nosotros las fuimos colectando. Entonces vamos así cargados, un montón de tradiciones, querido amigo y amiga, y vamos cansados. Pero cuando llegamos donde está Cristo, Él te dice, bota esa carga. Y entonces ahí somos, ¿cómo? Pero es tu tesoro. Para ti es tu tesoro porque te lo regaló tu abuela. Te lo regaló tu abuelo y ahí vas. Te lo regaló tu mejor maestro. Te lo regaló tu mejor amigo.
Te lo regaló tu compañero de trabajo. Esa creencia, ese paradigma que te formaron ahí en tu mente. Cuando llegas y te encuentras con Cristo, entonces ahora llegó el momento y te dice Cristo, sé libre. Y tú estás aferrado ahí. Y un poder sobrenatural penetra tu corazón y sueltas tus manos. Y aquel costal de prácticas o creencias que no tienen fundamento se cae. Ahora eres libre. Ahora puedes levantar las manos y puedes adorar al Supremo Creador. Ahora eres libre. Querido amigo, ahora puedes correr y decir soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Y correr. Y disfrutar la nieve. Correr. Disfrutar la libertad. Por primera vez estás cantando al Creador. Por primera vez, querido amigo y amiga, estás disfrutando a tu Padre Celestial. El que te amó desde antes de la fundación del mundo. El que lo hizo todo para su gloria. El que te creó para su alabanza, para que tú lo reflejes y lo testifiques y hables de su grandeza, de su hermosura, de su santidad. Entonces, Cristo te libera. Se cae ese poco de piedras que te han cargado. Por eso es que Cristo es la necesidad más grande que todos tenemos. Todos nos han cargado, los abuelos, las abuelas, los amigos, los maestros nos han cargado con un montón de teorías, con un montón de creencias falsas. Pero Cristo es la verdad y la verdad lo vence todo. El amor lo vence todo. Cristo te hace libre, Cristo te enseña a perdonar, Cristo te enseña a amar, pero de verdad, a amar a lo verdadero, a amar al Creador, a disfrutar la naturaleza. Con Cristo, cuando Cristo llega a tu vida, puedes ver la gloria de Dios, puedes ver la hermosura de Dios, pero cuando Cristo, querido amigo y amiga, cuando Cristo no está en tu vida, la religión te hace amargado. Tú peleas con todas las personas y te molestan. Tienes un odio con los protestantes, tienes un odio con los católicos si eres religioso y no tienes a Cristo. Y para todos siempre vas a hablar mal y mal y mal y mal. ¿Por qué? Porque hace falta Cristo. Cuando Cristo está en tu vida, entonces, querido amigo, lo único que quieres es que conozcan a Cristo. Que conozcan a Jesús, porque Jesús quita ese peso. Cristo te hace descansar, la religión te carga, la religión te impone. La religión te dice, mi querido amigo, que tienes que orar 5 veces al día. La religión te dice, querido amigo y amiga, que tienes que pagar penitencia. Y tienes que ir así. Y tienes que subir una gran montaña. Y ahí vas pagando penitencia. Cristo no te dice eso. Pero la religión te engaña, el hombre te engaña y te dice que debes de sentir el dolor de lo que Cristo sintió. No, eso no es lo que Cristo quiere. Él ya sufrió los clavos, los azotes para que tú lo adores. Eso es invento del hombre. Ese flagelo, esa tortura de, imagínate, ir así. Es que tengo que pagar una penitencia. Y ahí van esas pobres personas. ¿Y sabes cómo terminan? Con sus rodillas dañadas. Con sus rodillas dañadas. ¿Es eso? ¿En serio? ¿Es eso lo que Cristo Jesús logró con su muerte y su resurrección? ¿Es eso lo que Cristo quiere? Quizás tú dirás, bueno, cada quien. Yo respeto, podrías decir tú, la ignorancia de cada uno de las personas que hacen esas prácticas. Te estoy hablando de los paradigmas. Te estoy hablando, mi querido amigo y amiga, de las ataduras que el hombre se ha inventado. Y solo Jesús, escucha bien, querido amigo y amiga, solo Jesús tiene el poder para hacerte libre de todas esas creencias perturbadoras.
porque son creencias perturbadoras. Imagínate, querido amigo y amiga, que crees en un Dios, pero que no tiene el poder absoluto para perdonarte de una vez para siempre, sino que estás inseguro. Entonces, hoy estás salvo, mañana te sientes que no estás salvo. ¿Tú crees que eso es lo que Cristo hizo? Si la misma Biblia lo dice aquí, la palabra lo dice, hablando Jesús, el que cree en mí, oílo bien, hablando Jesús, el que cree en mí y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida eterna, no una vida temporal, sino ha pasado de muerte a vida eterna. Y mira esta palabra que dice Jesús, y no vendrá condenación, no vendrá condenación. Porque cuando tú crees en Cristo, cuando te arrepientes de tus pecados, todas tus culpas son perdonadas porque Él sufrió el castigo de tus pecados. Él fue torturado, fue demolido, aplastado en la cruz, para que tú, querido amigo y amiga, seas libre, para que yo sea libre. Pero no una libertad temporal, no una libertad condicionada. Tú no haces esto y lo otro, entonces no eres libre completo. No, esta es una libertad absoluta en Cristo Jesús. En primer lugar, no es una libertad para yo ir a deshonrarlo y vivir en pecado, en rebeldía, porque de allí vengo, de esa esclavitud vengo. Soy esclavo de esos pecados, libre para siempre para disfrutar a mi Creador. No por imposición, no por miedo. Dejo el pecado no porque me lo imponen, no porque alguien está con un látigo dándome. Déjalo, deja el adulterio, deja la fornicación, deja esto, déjalo, no. Sino que yo soy libre de esas cadenas y comienzo a dejar todo eso que no le agrada a mi Dios por agradecimiento. Porque he sido amado. He sido amado por el ser más grande llamado Jesús. Amado con un amor eterno. Y es así como vengo entonces a servirle. Es así como me convierto en un discípulo de Cristo, cuando he experimentado el amor de Cristo en mi vida. El día que tú experimentes el amor de Cristo, mi querido amigo y amiga, no serás igual. Habrá un cambio como de blanco a color, como de blanco negro a color. Habrá un cambio, mi querido amigo, cuando conozcas a Cristo Jesús, como de la noche al amanecer. Habrá un cambio en tu vida. Y no es que ese cambio lo vas a lograr con tus habilidades, sino que el cambio lo va a ejecutar Dios por medio del Espíritu Santo que va a meter dentro de ti. El Espíritu Santo va a llegar a ti y vas a ver esa vida transformándose. Paulatinamente entrarás en el proceso de la santificación. Porque juntamente con la salvación viene el proceso de la santificación, que va a durar probablemente toda la vida o hasta que Cristo vuelva. Entonces, el Señor va a estar obrando en tu vida, porque tu cuerpo está aquí, y el pecado siempre va a estar en ti, pero tus pecados ya han sido perdonados. Y tú vas a declararle la guerra el día que tú crees en Cristo Jesús. Él a tu lado, tú le declaras la guerra al pecado que mató a Cristo Jesús porque lastimó a Cristo. Así es. Porque llevó a Cristo a la cruz, porque mató a Cristo para que tú vivas. No vas a amar aquello que lastimó a tu Señor y Salvador, sino que lo vas a aborrecer, porque ahora Él te ha hecho libre para que disfrutes la vida, para que lo disfrutes a Él, para que le sirvas a Él y para que le cuentes a todos los demás las maravillas de este libertador que te hizo libre. Cristo nos hace libre. Hoy podemos cantar de gozo, hoy podemos cantar de libertad y podemos, mira amigos, hacerle así, soy libre, con nieve y todo. Soy libre en Cristo Jesús. Bendito sea Dios que nos ha dado el gran privilegio, amiga y amigo, de conocer a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te conceda arrepentimiento. Que Dios te conceda paz y gozo. Y que Dios
te ayude en todo tiempo, que Dios te preserve. Esa es mi oración y ese es mi deseo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por estar conmigo, mi querido amigo y amiga, en este aprendizaje. Estamos juntos aprendiendo acerca de las historias verdaderas. Te he contado de esta historia maravillosa de Dios, que este libro llamado Biblia, que quiere decir biblión, quiere decir muchos libros, habla acerca de el supremo creador y nos presenta también, mi querido amigo y amiga, a todas las criaturas. Se revelan ahí en este libro de libros que es la Biblia. Bendiciones, shalom.